Libro de Marcos capítulo 9, desde el versículo 2 en adelante. El libro de Marcos capítulo 9, versículo 2 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Gracias, Señor, tu palabra son espíritu y son vida. Bendícela en nuestros corazones de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ya le llamamos a hermano que está a su lado. Recuerdo siempre a su lado con Si ustedes buscan en Lucas capítulo 9 versículo 28, se va a encontrar Lucas, no le he dicho todo. Dígale, Dios le bendiga. Se ve muy hermoso. Si usted busca en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 28, que va a encontrar aquí, en el primer versículo, la palabra de Dios especifica muy claramente para qué y por qué razón Jesús llevó a estos 3 discípulos al monte. Específicamente la Biblia no dice que fue a transfigurarse, sino que fue a orar. Si ustedes entonces analizan estos versículos, por ejemplo, el libro de Lucas, como le estaba diciendo, se va a encontrar el capítulo 9, versículo 28, que dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Por esta razón yo le quiero hablar acerca de la oración. No específicamente como normalmente hablamos de la oración, sino le quiero hablar acerca de la oración íntima con Dios. No le estoy hablando de una oración en la iglesia normal, no le estoy hablando de una oración que usted acostumbra a hacer, le estoy hablando acerca de una intimidad con Dios, cuando uno puede entrar a una intimidad con Dios. Cuando nosotros analizamos la Biblia desde el principio que Dios comienza a revelarse al hombre, la manera que Dios se revela al hombre es hablándole por medio de muchas cosas. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, dice la Biblia que el Señor, habiendo hablado, o sea, por medio de la naturaleza, Dios hablaba por medio de la creación al hombre. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, dice la Biblia que Dios, habiendo hablado por medio de los profetas. Entonces, vemos aquí que cuando Dios se revela al hombre, Dios busca una manera de hablarle al hombre. ¿Cuál es la manera? Por medio de la creación, pero entonces luego le habla por medio de ángeles, luego le habla por medio de profetas. Ahora bien, tenía que existir una manera del hombre comunicarse con Dios, porque si Dios se comunicaba con el hombre de esta manera, ¿cómo me iba yo a comunicar con Dios? Es entonces donde Dios le enseña al hombre a que debe orar. Y nosotros vemos en el transcurso de la historia que el hombre oraba, aunque el hombre no oraba como nosotros oramos ahora.
estudiar la Biblia, en el libro de los Levíticos, se va a dar cuenta que cada sacrificio tenía un propósito. Estaba el sacrificio de la expiación, el de la proposición, y todos esos sacrificios tenían un propósito. Eran sacrificio hablado. Esos sacrificios eran la oración de los hombres hacia Dios. Cuando un hombre quería pedir perdón por sus pecados, pues ya él no iba y decía perdona mis pecados, sino que ya Dios había dicho qué tipo de sacrificio tenían que llevar para perdonar ese pecado. Ellos ya no tenían que mencionar sus pecados, simplemente llevaban